Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Carlos y hoy vamos a ver el caso de Venezuela. Vamos a analizar cómo el presidente Nicolás Maduro ha manejado la situación política y económica del país y qué acciones y cuáles son las variables más influenciadas por su mandato. Vamos a empezar el análisis analizando la historia de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 y desde su infancia perteneció a un ambiente político. ¿Por qué? Porque su presidente alcanzó ser un dirigente sindical muy importante y a pesar de vivir en un ambiente político no pudo o no quiso inclusive estar en la universidad. Ya más adelante, en 1993, realizó una visita junto a los simpatizantes del movimiento bolivariano revolucionario al señor Hugo Chávez, ya que estaba recluido en la cárcel de Yare debido a su intento de golpe de estado fallido. Entonces, más adelante pasó a formar parte del movimiento de la Quinta República, partido que apoyó la campaña de 1998, en la cual ya Hugo Chávez sí fue electo presidente de Venezuela. Luego, varios años tras la muerte de Chávez, Maduro toma el cargo de presidente de Venezuela el 5 de marzo del 2003. Aquí hay un problema. De hecho, es un inmenso porque, según el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, él no tenía que asumir ese cargo porque era el vicepresidente. Sin embargo, lo tomó y posteriormente en las elecciones fue ya escogido formalmente por los habitantes de Venezuela. Y, entre comillas, fue electo en el 2019. Sin embargo, esas elecciones no son tomadas válidas por varios países a nivel mundial. Ya con estos datos podemos iniciar formalmente la comparación entre Hugo Chávez y Maduro. Vamos a ver este gráfico que es el crecimiento del PIB por año, sacado con datos del Banco Venezuela proporcionado por la EDC. Desde el 2000, el porcentaje de crecimiento del PIB de Venezuela ha oscilado negativa y positivamente, siendo el 2014 el mejor año para este país y los peores han sido durante el mandato de Maduro. Se dice que en promedio Venezuela crece en su PIB un 15% anualmente. Esto se debe a que la producción de petróleo ha decaído desde el 2013, que se genera 2.4 millones de barriles diarios, al 2018, que ahora produce 1.4 millones de barriles diarios. Claramente una gran diferencia entre la cantidad producida, que eso está reflejado en la fórmula del PIB que estamos viendo a continuación. También uno de los factores más importantes es que el precio del barril de petróleo ha decaído significativamente. Es importante destacar que el 96% de las exportaciones de Venezuela dependen del precio del petróleo. Entonces, una baja del precio aunado con un decrecimiento de la producción de petróleo está generando que Venezuela pase por una de sus crisis económicas más importantes de su historia. A continuación analizaremos cómo Maduro ha manejado sus relaciones internacionales y cómo se ha comportado la balanza de pagos y corrientes durante el periodo de presidencia. Como vemos, Venezuela se ha caracterizado por tener una alza en las exportaciones durante los últimos años. Sin embargo, también tenemos que analizar esta bajada que tuvieron alrededor del 2011. Venezuela cuenta con 27.8 miles de millones en exportaciones, está en ranking número 65 a nivel global y por su parte importa 9.1 miles de millones, el cual se encuentra en el ranking 97 a nivel mundial de 221 países. Venezuela exporta y se concentra el 92% en productos minerales, seguido por productos químicos y metales. Entonces ellos son muy dependientes de la oscilación en el precio de estos productos minerales. Entonces, si hay bloqueos, si hay inclusive bajas en el precio, este país es altamente afectado y vulnerable. Por otra parte, las importaciones sí están más diversificadas. El 22% sigue siendo relacionado a productos minerales, un 17% a máquinas y un 12% a productos químicos. Entonces la diversificación es significativa con respecto a las exportaciones. Ya viendo la balanza comercial, se ve que históricamente Venezuela ha exportado más de lo que importa. Sin embargo, a partir del 2012 se ha visto una baja en ambos indicadores. Y si ven acá, hay un espacio donde no hay información. Este faltante de información lo explicaremos más adelante. Ya en los últimos años se ve que en el 2013, es decir, el año que Maduro obtuvo el poder, exportaba 144 miles de millones de dólares. Hoy en día
exporta apenas 27. Es decir, un significativo decrecimiento de las exportaciones, y esto se ve reflejado en el PIB, el crecimiento del PIB y en la economía en general que tiene Venezuela actualmente. ¿Cuáles son sus socios comerciales más importantes? Venezuela exporta principalmente a Estados Unidos, China, India y Singapur. E importa de Estados Unidos igualmente, China de segundo y México de tercero. Ahora bien, Estados Unidos es su socio comercial más importante tanto para exportaciones como importaciones. Entonces se podría esperar que Venezuela tenga relaciones comerciales saludables con Estados Unidos. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, este no es el caso. El 2 de febrero de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron vinculados a violaciones de los derechos humanos y también por corrupción política. Ya en 2017, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a Michael Moreno junto a 7 miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y que permitieron al presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia. Ya en 2018, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden que impide a los ciudadanos norteamericanos y a las empresas y personas dentro del territorio de Estados Unidos a realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital para o en nombre del gobierno de Venezuela. La orden ejecutiva del presidente Trump hace referencia al petro entre comillas y pone todas las transacciones relacionadas con la misma a partir del 9 de enero del 2018. Entonces ya vemos acá que se empieza a congelar y prohibir incluso transacciones importantes con Estados Unidos, como estamos viendo en el video a continuación. Hoy me enorgullece compartir que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones contra Venezuela. Las nuevas sanciones se enfocan en redes que operan en sectores económicos corruptos de Venezuela para bloquear su acceso a recursos robados. Estas sanciones buscan prevenir a los estadounidenses de involucrarse con actores y redes cómplices en transacciones corruptas o engañosas en el sector del oro. Ya en 2019, el Departamento de Tesoro emitió nuevas sanciones contra 7 figuras relacionadas con el gobierno venezolano. Entonces, cada vez estas sanciones se agravan y son más delicadas debido a que afectan directamente a las relaciones que tienen con Estados Unidos y también a las relaciones que tiene Estados Unidos con otros países. Y es por esto que Venezuela está pasando una de sus peores crisis. Nicolás Maduro ha sido sancionado por Estados Unidos, Panamá, Canadá, la Unión Europea y países no comunitarios. Son varios países que han sancionado a Venezuela como tal y a sus funcionarios debido a la corrupción política y por todo lo que ha pasado violentando los derechos humanos de los venezolanos durante el del 2013. Es por esto que a Venezuela le vamos a dar una mala calificación en temas comerciales. Uno de los temas más particulares que he encontrado durante esta investigación es que Venezuela tiene, y son datos oficiales, desde el 2008 tiene datos provisionales del PIB, y esto es muy grave. Es decir, sus estadísticas nacionales son deficientes y no ejemplifican bien la situación económica que están viviendo. Ni siquiera ellos saben realmente qué tan hundidos están. Y podemos verlo en este gráfico de la OCDE. La OCDE califica a los países según el nivel general de la capacidad estadística. Y Venezuela, desde la presidencia de Maduro, su nivel de producir estadística de calidad ha decaído. Ellos ni siquiera saben cuál es el porcentaje de inflación que tienen en este momento. Entonces, por eso es que se estima, y todos son datos provisionales, que está arriba del 1000% de IPC. Es decir, sin estadísticas oficiales que tiene este país de Venezuela, no se pueden tomar acciones específicas ni concretas para generar política monetaria, ni económica, ni social, porque no se puede determinar con exactitud el impacto que va a tener ya cuando se ejecute. Y toda esta incertidumbre genera desconfianza en los consumidores. Es por esto que también se generan efectos en cadena a nivel del sistema bancario, por lo cual la tasa de interés, incluso el tipo de cambio aumenta. Entonces, como vemos en la pantalla,
en el 2006 el tipo de cambio con respecto al dólar la compra estaba en 9.8 y la venta estaba en 10. Sin embargo, ya en el 2018, a finales de la compra y el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar pasó la compra a 562 y la venta a 563. Ya en 2019 y con datos del 3 de julio de este año, la compra está en 6.000, casi 700 y la venta está en 6.700 y un poco más. Y eso se puede ejemplificar con el gráfico que estamos viendo a continuación. El tipo de cambio en este año empezó en 638 y actualmente se encuentra en 6.668.21 y la venta tiene un comportamiento muy similar como se ve en el gráfico. La línea roja es la venta y la línea azul es la compra. Esto impacta y obviamente es impactado por la inflación, entonces las personas que viven en Venezuela se les es más difícil adquirir bienes internacionales porque su poder de paridad de compra está disminuyendo considerablemente. Para poner un ejemplo, lo que ellos, y como vemos en la imagen, ellos tienen que embolsar cada vez más dinero, más efectivo, para comprar bienes y servicios. Entonces, para poner un ejemplo muy drástico, si yo voy a comprar pan hoy me cuesta 100 colones, tal vez en una semana ese pan me cuesta 120 colones, pero yo sigo teniendo el mismo ingreso o salario. Entonces, esta es la inflación que está afectando a los venezolanos hoy en día y es por eso que el índice de miseria, ellos están en nivel número 1 a nivel mundial. Se dice que tienen un 25% de faltante de comida de la canasta básica, lo que está generando que los venezolanos estén pasando también una crisis humanitaria bien fuerte. Y esas son repercusiones económicas que llega a una escala mucho mayor por una falta de política económica. Ya para cerrar, vamos a ver los indicadores sociales de Venezuela y cómo es que Maduro los ha manejado. Esto lo vamos a ver ejemplificado en ese artículo de la BBC acerca de Venezuela que se titula Todo lo que necesitas saber sobre la crisis en 9 gráficos. Como les comentaba, la inflación es un problema que está afectando enormemente a Venezuela, bueno, y a los venezolanos realmente. Si ven, esta es la cantidad de dinero que se necesita para comprar una cebolla, esta para comprar un pan. Sin embargo, con una creciente inflación, esto ha generado que cada vez se necesite más dinero para comprar cierta cantidad de productos. Esto, como dice acá, el creciente descontento en Venezuela, alimentado por la hiperinflación, los cortes de energía, la escasez de alimentos y medicamentos, ha generado una crisis política. La inflación es ridícula, como dice el artículo. Antes, este gráfico cuando Chávez fue electo, a cómo estaba la inflación, alrededor de un 20%, y ahora sí dice que está en 1.300.000%. Entonces, es una estimación, como les comenté anteriormente, los datos del Banco Venezolano no son los más exactos y son estimaciones. Ese es el tipo de cambio que vimos anteriormente. ¿Cuántos bolívares usted necesita para tener un dólar? Y esto es lo que más me interesa porque está relacionado al tema social. Los venezolanos están forzados a escoger diferentes comidas. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro adquirir bienes que en otros países serían denominados comunes. Por ejemplo, la pasta y el pan ya son considerados bienes de lujo comparados con otros productos. Veamos este gráfico donde dice que los casos de malaria se han incrementado considerablemente a partir como del 2013, que genera una coincidencia con la elección de Maduro. Entonces, esto es un dato preocupante porque ya habla de que hay una mala salubridad pública en general en Venezuela y Maduro al parecer no está haciendo nada al respecto porque proyecta que va a aumentar un 50%. Este es otro gráfico que me gustaría mostrarles y es donde es el mayor destino que buscan los venezolanos cuando huyen de Venezuela. Y Colombia es el número 1 ya que bueno, es un país que colinda con ellos y tiene aproximadamente 1 millón de venezolanos actualmente, seguido por Perú, Ecuador, Panamá también tienen bastantes y, bueno, y Estados Unidos y España.
Se ha catalogado como una crisis humanitaria y es por esto que, si bien el tema del video es económico, uno no puede obviar las partes sociales. Y eso es otra gran parte de las causas de por qué Venezuela está actualmente en esta situación. El caso de Venezuela en sus últimas elecciones es un caso muy controversial debido a que algunos países, por lo general los soviéticos, apoyan a Maduro. Sin embargo, estas elecciones fueron consideradas fraudulentas a nivel mundial con los países que son de una tonalidad capitalista, como por ejemplo Estados Unidos, Australia y la gran parte de Sudamérica. Entonces, esto es otra causa que ejemplifica aún más el por qué Venezuela tiene estos problemas a nivel de país. Entonces, en temas humanitarios y sociales, a Nicolás Maduro le vamos a dar una mala calificación. Ya para cerrar, me gustaría decir que, como mencioné anteriormente, los temas económicos y sociales van muy de la mano y es por esto que Maduro y todos los políticos que han gobernado en la última década han provocado que Venezuela haya pasado de una estabilidad política y económica, por ejemplo, que tenía en la década de los 80, a una de las peores crisis que se ha visto últimamente en la época moderna de la economía. Venezuela es un país con habitantes espectaculares, sin embargo, el gobierno de este país es el que está fallando y fallándoles porque ha hecho muchas promesas durante el periodo de elección y ya cuando toca gobernar no la están cumpliendo o están optando por políticas no aptas para la clase media más pobre, más vulnerable. Es por esto que en general a Maduro le vamos a dar una mala calificación porque no ha logrado ejecutar una política económica efectiva ni una política social que llegue a todos los sectores y umbrales de la población. Ya con esto cerramos el video, espero que les haya gustado y suscríbanse si quieren ver más videos de este tipo en el canal.